Los periodistas colombianos son muy arrojados, audaces, se meten en el sitio de la guerra, no les da miedo, brincan por todos los obstáculos, pero en el momento de ir a editar o escribir, depende del medio, trastabillan y cometen errores. Nosotros tuvimos un grupo como de unos 60 periodistas que se llamaba Medios para la Paz en la primera década de este milenio, y íbamos por todo el país dando talleres, conocimos muchos colegas y notamos eso, que hay una falta de preparación, de criterios generales sobre la guerra y la paz en el periodismo de parte de los colegas en Colombia. Según análisis de contenido que hicimos de prensa escrita, radio, televisión, sí había una diferencia. Había más errores al hablar de la parte paramilitar que de la parte de guerrilla o de militares. ¿En qué sentido? Y creo que en esto el periodismo puede tener un margen de culpa, en el sentido de presentar ese actor armado como menos grave para la paz en Colombia que los otros actores armados. Es decir, dar un punto de vista un poco light, un poco benigno con relación a ellos, y por eso creo que el país, Colombia, es más débil, más abierto frente a ese tipo de actor armado. Eso es con natural el periodismo, siempre hay afán. En el periodismo no le dan a uno, como en la academia, un mes para preparar el examen final o lo que sea. De manera que, pues, ese no es el problema. El problema es que el periodista, en medio de ese acelere, tiene que tener una maquinaria mental, cerebral, muy ágil, que le permita tomar decisiones instantáneas. Los periodistas en Colombia, por ejemplo, carecen en buena medida, más en las regiones que en Bogotá, pero también en Bogotá, de esos chips mentales, que yo podría resumir más adelante en unos 3 o 4 grandes puntos, con los cuales se podrían defender y ser más asertivos, cometiendo menos errores, en el poco tiempo que tenemos siempre en la profesión. No tener en claro qué es una guerra hoy en día. No tener en claro si el periodista debe tomar partido en un bando o en otro. Por ejemplo, si hay que defender al ejército y atacar a la guerrilla y a los paramilitares, si eso es lo correcto. No tener en claro cómo escribir sobre la guerra. ¿De qué se trata? Porque hay que escribir sobre la guerra, ese es nuestro oficio, tenemos que estar en todas partes. Pero ¿de qué manera debe un periodista que tenga una visión de calidad de su oficio, no que tenga una visión de hacer campañas por la paz, no, sino de ejercer su oficio de periodista con calidad? ¿De qué manera entonces debe hacerlo en un país como Colombia? Pues es muy difícil medir los resultados de estas campañas, digamos, como la que se hizo en Medios para la Paz, educativas. Pero yo creo que en buena medida tienen unas grandes verdades más claras. Por ejemplo, que la guerra no es, como decía Clausewitz, el gran teórico del siglo XIX de la guerra, una forma de hacer política por otros medios, o la guerra es la política por otros medios. No es eso, más bien la guerra es el fracaso de la política, no es una manera de ejercer la política, sino es el fracaso de la política precisamente. Y por eso, entonces, en el siglo XXI, después de la gran potencia nuclear que han desarrollado distintos países, y ahora estamos viendo lo de Irán, por ejemplo,
ninguna guerra es ni justa, ni santa, ni de liberación, ni guerra buena, como en otras épocas hubo esos calificativos para las guerras. De manera que el periodista, cuando escribe sobre la guerra, debe tener claro que debe escribir contra la guerra. Ahora, no hacer campaña, no campaña contra, no hacer algo evidente y bobo, pues, en últimas, sino saber hacerlo de manera subliminal, entre líneas, saber escoger los 1000 datos que da la realidad, cuáles me sirven para desacreditar la guerra. Y finalmente, saber que el punto de vista desde el que debe redactar todo periodista es el de las víctimas, no el de uno de los bandos, ninguno, ni el oficial ni el no oficial o los no oficiales, sino siempre desde la perspectiva de las víctimas, desde la población civil, digamos, que es siempre la perjudicada por la guerra. Sí, había voz para las víctimas, pero no la necesaria. Si tenemos en cuenta que según los cálculos hubo o está habiendo más de 8 millones de víctimas, yo le preguntaría a cualquier colombiano, bueno, ¿qué víctima conoce usted? Cuénteme alguna historia de una víctima. Pues la gente se acordará en Bogotá de los del Nogal, o de algún falso positivo por ahí, que más o menos. Pero en general son los desplazados, los masacrados, pero no hay rostros. Jesús Abad Colorado, el gran fotógrafo antioqueño, le dio rostros a algunas víctimas, y eso fue muy valioso, y eso son como íconos para la memoria histórica. Pero de ahí en adelante, los relatos, la narrativa periodística sobre las víctimas, me parece que se ha quedado un poco atrasada, que se la estamos dejando a la literatura, yo creo, a la novela, como el caso muy reciente. Claro que esto no es de la guerra de la que estamos hablando, pero para poner una analogía, de Laura Restrepo, con su última novela, Divinos, que pasando año y medio apenas del crimen de Juliana Zamboni, la niña en Bogotá, pues sale con su novela, que va a quedar tal vez, seguramente, como el gran testimonio de ese hecho violento. Harían falta muchas novelas así, pero antes muchos relatos periodísticos bien hechos, bien construidos, para que las víctimas pudiéramos llamarlas bien tratadas. Esa pregunta tuya es muy valiosa y explica por qué estamos como estamos, por qué la guerra no ha emocionado a la gente, ni la gente se siente que es con ellos. Por eso estamos en esta polarización tan tremenda en Colombia. Escribir sobre las cosas negativas es fácil, apela a los instintos primarios de la gente, un panorama desolador, pues es tremendo. En cambio, sobre el heroísmo anónimo y cotidiano de las personas, es muy difícil. Requiere que el periodista tenga mucha imaginación, mucha creatividad, mucha responsabilidad y esté muy bien estructurado, diría yo. En esto creo yo que también los periodistas deben aprender de la literatura, de los buenos escritores, que han hecho obras monumentales y han pasado a la historia esas obras monumentales. Siempre García Márquez dijo que la violencia en Colombia no había todavía tenido la gran novela sobre la violencia. Yo creo que eso mismo habría que decir de la paz en Colombia.